Shalom, esta semana vamos a estudiar la Parashat Miketz. Siempre, como se han dado cuenta, estamos revisando el lector número 1 y ahora lo vamos a hacer. El tema es la ley del recuerdo y del olvido. Con la ayuda del cielo, este proyecto podrá ser una alternativa para acercarse más a Akadosh Baruj Hu sobre las bases de la Torá y de acuerdo a ciertas profecías anunciadas en hacer volver de los 4 puntos cardinales al resto de su pueblo. Entre tanto esto se lleva a cabo, es necesario tener cierto entrenamiento para agilizar el momento. Sin duda, la parte del pueblo que ha sido el remanente fiel ha avanzado a buen paso y se hace necesario que este resto conozca su deber para incorporarse. Shema Israel, escuche Israel. Yosef seguía en la cárcel a pesar de la ayuda brindada a uno de los jefes de Faraón, pero si 2 sueños le habían ocasionado este infortunio, con sus hermanos 2 sueños más le darían una oportunidad. Ahora también 2 sueños más lo liberarían de la cárcel. Los sueños de Faraón son conocidos. Es el sueño de las vacas y el otro es el sueño de las espigas. Como se ha revisado en una clase de la semana pasada, si no se le presta importancia a los sueños, no hay nada más en ellos. Pero si son sueños que provocan la angustia en la persona, ésta debe buscar a quien se los pueda interpretar. Habiendo buscado entre sus sabios quien pudiera hacerlo, no encontró Faraón a quien los interpretara, hasta que el jefe de los coperos le hizo saber de la interpretación que hizo Yosef con su sueño y cómo se cumplieron las cosas. De inmediato Faraón mandó a Yosef para que se presentara ante él. Ahora se consideran otros detalles de los sueños, pero en un grado mucho mayor a los anteriores. Del Zohar se dice, y aconteció al fin. ¿Qué significa el término fin? Rabbi Shimon dijo, significa la región en la que no hay recuerdo, que es idéntica con el fin de la izquierda. ¿Por qué emergió en ese momento? Porque Yosef dijo, pero tenme presente en tu memoria cuando te fuera bien. Fue difícil para Yosef Hasadik el llegar a pedir al copero mayor que lo recordara, pero fue conducido a ello por su sueño, del cual pensó que significaba que le recordara estas cosas. Pero en esto se equivocó, pues todo dependía de Akadosh Baruj Hu, y por eso en lugar del recuerdo ocurrió el olvido. De ahí la escritura que después de decir, sin embargo el copero mayor no recordó a Yosef, agrega las palabras, sino que lo olvidó. Es decir, había el propósito de que lo recordara, pero lo que ocurrió fue lo contrario y lo olvidó. Entonces se alude aquí a esta región del olvido que se activa en este hombre, en el copero. Esto es idéntico al fin del lado de la oscuridad. Al fin de 2 años completos, los 2 años eran simbólicos de los 2 grados, es decir, el grado del olvido y el grado del recuerdo, al cual cada lugar que Faraón soñó. Y entonces él se vio que estaba parado junto al río. Este sueño se relaciona con Yosef mismo, pues la idea del río está estrechamente unida con Yosef Hasadik. De acuerdo con la ciencia de los sueños, un río visto en un sueño es un presagio de paz. De acuerdo a Talmud Berajot 56b, pues está escrito, he aquí que yo haré pasar sobre ella la paz como un río, o sea, trae paz. Ya estudiamos en la clase anterior que cuando nosotros tengamos
el sueño de algo, de una cosa, busquemos en la Torah una referencia acerca de ello y busquemos una referencia positiva, buena, y estas son las cosas que sucederán. Por eso es que así Yosef interpreta que se está hablando de él cuando Faraón está soñando que está parado junto al río. Suele ser difícil de entender incluso a los preparados que este mundo está gobernado por los tiempos y designios de Hakadosh Baruj Hu, sobre todo en estas últimas épocas en las que se desarrollan otro tipo de pensamientos en los hombres. Y cuando se está en una situación que no se puede soportar por mayor tiempo, entonces se suele ir en búsqueda de alivio. Es completamente humano y hasta en parte es instinto de conservación, pero aún así no se puede ir en contra de Dios. Lo que se debe saber es que hay dos propiedades en la memoria: la del olvido y la del recuerdo. Y cuando alguno busca activar alguna, pero no resulta, sus esfuerzos infructuosos dan como resultado activar la otra parte. Y esto es lo que pasó con Yosef al querer que el jefe de los coperos lo recordara. Después de un tiempo, 2 años, todo volverá al estado anterior cuando se cancele aquella reacción que se activó como consecuencia de una mala decisión. Entonces continúa el Zohar. Y aquí que salieron del río 7 vacas bien favorecidas y gordas y se alimentaron en el pasto de caña. El río se menciona como del que él recibe sus bendiciones viniendo desde todos los grados inferiores, porque la corriente superior fluye perpetuamente y alimenta el todo, y Yosef era el río por el cual todo Egipto sería bendecido. Este río superior irriga y bendice 7 grados, siendo ellos bien favorecidos y gordos, y se alimentaban en el pasto de caña, ajú. La palabra ajú significa pradera, pero también es fraternidad. Significa que no hay separación entre ellos. El número 7 tiene en todas partes un simbolismo similar. Por ejemplo, las 7 servidoras y los 7 chambelanes que se mencionan en el libro de Esther. Rab Ishaq dijo que las 7 buenas vacas simbolizan los grados superiores y las 7 vacas flacas y mal favorecidas simbolizan a los otros grados, los inferiores. Las primeras del lado de la santidad y las segundas del lado de la contaminación. 7 espigas de grano. Rabbi Judá dijo: las primeras 7 espigas eran buenas, pues venían del lado derecho, del cual está escrito que era bueno, y las segundas 7 eran malas, por ser inferiores a las otras. Las primeras provenían del lado de la pureza, y las otras del lado de la impureza. Todas ellas simbolizaban 2 series de grados correspondientes, cada una a la otra, es decir, en equilibrio, y Faraón las vio a todas en su sueño. Rabbi Yossi observó: ¿es posible que todo esto se le haya mostrado al malvado Faraón? Una cuestión. Rabbi Judá dijo en respuesta: él solo vio sus contrapartes levantándose en una serie correspondiente. Lo vio a través del medio de los grados inferiores, de abajo. Pues como hemos aprendido, lo que se le muestra a un hombre en un sueño corresponde a su propio carácter, y su alma asciende justamente tan lejos como para obtener para él la información pertinente a su grado. Así Faraón vio tanto como le era permitido ver y no más. Ahora se sabe, porque los sabios egipcios no pudieron traer la interpretación, y hubo la necesidad de buscar a alguien más, a Yosef, quien tenía la preparación espiritual para conocer cada detalle de ambos sueños. Hasta pronto, con la ayuda del cielo.